que acaba de pasar en Miami es casi histórico. A ver, estamos hablando de que por primera vez en casi 30 años, un demócrata se está quedando con la alcaldía de la ciudad, tal y como lo escucharon. Se trata de la demócrata Eileen Higgins. Acaba de ganar la segunda vuelta por la alcaldía de Miami. Acaba de derrotar al candidato republicano Emilio González. Y ojito con ese detalle, no es algo menor. Emilio González fue respaldado públicamente por Donald Trump. No una vez, sino varias. Bueno, pues ese respaldo se ha vuelto un tema central, creo que durante toda la campaña. Especialmente por el daño que Donald Trump le ha causado a Miami, sobre todo a la comunidad migrante. Hablamos de políticas crueles, ataques constantes, cancelación de protecciones. Bueno, pues, al parecer todo eso pesó, y mucho. Ahora, quiero que miren este contraste, amigos, algo brutal. Año 2021, el actual alcalde republicano MAGA, Francis Suárez, ganó la misma alcaldía por 67 puntos. Vemos un margen ridículamente amplio. Y hoy, con más del 90% de los votos contados, ya es algo real. Eileen Higgins ganó. Y lo hizo por alrededor de unos 20 puntos. A ver, estamos hablando de un giro políticamente enorme, ¿no? Prácticamente un cambio de unos 80 puntos en dirección demócrata. Es una locura. Bueno, pues eso no es todo porque Emilio González no solo estaba cargando con el respaldo de Donald Trump, sino que también de toda una reputación, digamos que bastante turbia. A ver, el hombre fue administrador de la ciudad, renunció de manera abrupta en medio de varios escándalos. Aún así, pues, aceptó encantado el apoyo del trumpismo. Incluso Donald Trump publicó mensajes diciendo que este tipo es un gran líder, que es un gran empresario, que tenía su respaldo total, absoluto. Básicamente le dio el beso de la muerte política. Porque ya lo vimos, cada vez que Trump se mete, sucede esto. Donald Trump y el movimiento MAGA, al parecer creyeron que esta elección estaba como que asegurada, ¿no? Porque, a ver, Miami era como que su terreno seguro. Pues bueno, ya no lo es tanto. A medida que se estaba acercando esta elección, vimos como Trump volvió a insistir en redes sociales pidiendo votar por Emilio González. Y repitiendo el clásico, ¿no? Make America Great Again. Bueno, pues ya tenemos un patrón muy claro. Su apoyo espanta votos, especialmente entre latinos. Muchos, que lógico, se sienten traicionados. Ahora quiero mostrarles el momento clave de toda la carrera. Durante el debate a González le preguntaron directamente si es que él estaba bien, ¿no?, con el respaldo de Trump, considerando el trato que Trump ha tenido con el tema de los migrantes, venezolanos, cubanos, la cancelación de los programas, todo eso. A ver, quiero que miren cómo responde González y cómo Eileen Higgins lo deja completamente expuesto, llamándolo básicamente lo que es, un lamebotas de Donald Trump. Pongamos el clip. With the thing that has gotten you a lot of attention, the fact that you were endorsed by Donald Trump. Was that something that you sought? It was something that came to me quite by surprise. I literally was resting, reading, my phone went off, and I thought, gee, what happened? Somebody died. What's going on here? And it was just people telling me, hey, you've just been endorsed by the president. I do know that the president, because he's a resident of the state of Florida, and there's talk of putting a library here in Miami, he follows events in Florida. He follows events closely. And so I wasn't surprised, but it wasn't something that, you know, I called up there and said, hey, can you do this for me? All right. And given that Miami is a city of immigrants. Yes, sir. You know,
when you accept Donald Trump's endorsement, when he tweets out and puts out on there that he believes in you because you agree with his vision when it comes to migrant crime and the rest of it, I'm curious, do you support the president's policies when it comes to rounding up immigrants? 60% of the residents of the city of Miami were born outside the United States. The vast majority of the people who are being detained, who are being picked up, do not have criminal records. Are you supportive, and will you help Donald Trump enforce that policy? Well, you just said it. I support rounding up people who commit crimes. The president says that I support putting down migrant criminals. I cannot, in good conscience, fight the federal government and defend a rapist or a murderer like happens in other cities. But the majority of the people being picked up right now are not rapists. Yes, but the majority, what you're talking about is a federal issue. This is a federal issue that has to do with Homeland Security. This is not an issue that has to do with the mayor of Miami. Now, mind you, I know who to talk to. I've been the immigration director. I can advocate for our community, which I certainly will. I plan on adding an immigration services staff member to help guide us through this. But this is not a topic that you want to just take on the president for. It's ludicrous. The president sees Florida as very important. He sees Miami as very important. And he has backed me because he feels that I have the leadership qualities to bring the city forward. I want to bring Eileen in on this, just on the issue of immigration policy and the next mayor of Miami. He's absolutely right. Mayor of Miami does not have say over federal immigration policy. But there is a sense that if Donald Trump is supporting you, that there is a tacit agreement with the policy. Are you concerned by what's happening in the city of Miami? I'm very concerned with what's happening in the city of Miami for two reasons. First of all, they said they were going to go after criminals, but guess what? They're going after everybody. Every time I am out in our neighborhoods, people are telling me the story of someone they know, a friend, a relative, that has had something happen to them, including going to Alligator Alcatraz. So in addition to being inhumane and cruel, it's also bad for the economy. 2 weeks ago, our federal government, the president, eliminated TPS for Venezuelans. It's almost 100,000 people who have TPS from Venezuela in Miami-Dade County. So I was speaking to a gentleman, has a health clinic. He received notification from the federal government that he had to fire 27 people because they lost their work status. Do you think he should have rejected the endorsement? He's the president. I'm very glad the president did not endorse me. Otro momento clave, amigos, en todo este debate fue cuando le preguntaron a González por los escándalos de corrupción. ¿Por qué es que renunció cuando era administrador de la ciudad? Y a ver, aquí pasó algo increíble, porque el tipo empezó a tirar excusas absurdas, el clásico discurso MAGA vacío. Es más, incluso intenta echarle la culpa a su esposa. ¿Todo para qué? Para no asumir responsabilidad por los escándalos reales que lo rodeaban. Les pongo el clip. When Mr. Gonzalez served as the city manager, all of the same shenanigans that are going on now were going on then. Unfortunately, he had to leave. It was another example of the city of Miami not being able to get done. Go ahead. Yeah, I'd like to address that because I think there's a misunderstanding there of the role of the city manager. The city manager works for the elected officials, and nobody knows what transpired. Nobody knows how I worked with my staff. I want to get to that in a second, but on the allegation of fraud, the fact that these commercials are running now against you, what has been your response to that? Listen, the commercials are running. I get the mailers. People call me. They laugh. They know. People know who I am. They know what I've done. Why did you resign? Because in the ad, it says you resigned in disgrace. Why did you resign? I resigned because my wife was at the Mount Sinai Hospital intensive care unit going through some very, very serious medical issues. And I had to choose. I brought her home in December, and I had to choose. She was in very delicate health, and I had to choose between going to city commission meetings and undertaking, being a ringmaster in that circus, because that's what it was. It was an absolute circus. I was playing defense the whole time, or I could stay home and take care of my wife, and I opted for that. Por si fuera poco, Simon Rosenberg tuvo la oportunidad de poder hablar con Eileen Higgins antes de las elecciones. Son unos días antes. Y bueno, pues, para que entendamos el contraste, amigos, esto fue lo que ella dijo. And tell us why it's so important that we get behind you. Well,
City of Miami is Florida's flagship brand. So it's really important that we have a government that works for the people. And for the past few years in Florida, it's almost been embarrassing when we're on the national news and as the city government for corruption. And what that means for residents of the city, I'm one of those people, there's a high level of frustration that they are living in a city with so much potential energy, but the government's just not functioning. It's not paying any attention to them or their needs, particularly as we are the tip of the spear on the housing affordability crisis and, of course, on the resiliency sea level rise crisis. And they're tired. So they're frustrated with city government and corruption. And then we are also living in an environment of fear, right? We have a government from Washington to Tallahassee that often says very unkind things. I call it trickle-down hatred as how we describe the people that live in our community in Miami. Again, we are at the forefront of diversity and having been a diverse community. Perfecto. Ahora quiero que hablemos del desastre que deja el actual alcalde MAGA, Francis Suárez. A ver, pues la alcaldía de Miami se convirtió, como muchos dicen, un auténtico pantano de corrupción bajo este mandato. Suárez llegó al cargo sin ser particularmente rico, un salario anual de unos $97,000, pero a ver, mágicamente mientras estuvo en ese paso como alcalde, su fortuna explotó. Un clásico, ¿no? Documentos financieros muestran que pasó de tener $400,000 de patrimonio a más de $5 millones. Propiedades millonarias, varias inversiones inmobiliarias, un barco de más de $200,000 y cientos de miles en criptomonedas. A ver, yo aquí veo el manual MAGA clásico. Utilizar tu cargo público para enriquecerte, ¿no? A ver, Aileen Higgins gana la alcaldía de Miami. Pero ojo, lo que muchos de ustedes no están viendo es que no es la única victoria demócrata en Florida. Otro distrito, con el demócrata Rob Dunk, derrotó al candidato MAGA Maria Zack por casi 40 puntos. Otra vez, un distrito que en teoría pues iba a favorecer, ¿no?, al tema MAGA. Señores, habíamos un performance demócrata de más de 30 puntos. 30 puntos por encima de lo esperado. En otra elección, en el distrito 11 del Senado Estatal de Florida, en el cual Trump estuvo más 39 puntos. El republicano ganó, pero adivine, por solo 13 puntos. Una vez más, otro performance demócrata de más de 25 puntos. Aunque claro, ese escaño no se ganó. Ahí vemos un mensaje. Los demócratas están avanzando en territorio ultra republicano. Y claro, todo esto encaja, ¿no?, con esa tendencia que ya venimos viendo hace tiempo. Donald Trump oficialmente está perdiendo apoyo latino. Es más, lo vimos justo antes de la llamada Ola Azul de noviembre. Miren este informe. Yeah, what are we seeing? You know, one of the big shifts in 2024 from 2020 was that shift towards Donald Trump, right? Immigration played a key role. And then I want to start off with Latinos on Trump and immigration. You know, back a year ago, what did we see on the issue of immigration? Latino voters trusted Kamala Harris more than Donald Trump, but by just 2 points. 1, 2. Look now at Donald Trump's net approval rating on immigration among Latinos. He is 38 points underwater. That is a 36-point shift, essentially, from where we were a year ago on immigration. Kamala Harris and Donald Trump are basically tied on the issue of immigration. And now on the issue of immigration, Latinos despise, hate Donald Trump. 38 points underwater. In their mind, he is doing something absolutely wrong when it comes to immigration. What about the Latino vote overall? What about the Latino vote overall? All right. How do Latinos feel about Donald Trump overall? Let's take a look here. This, I think, sort of gives the game away. Goodness. Yeah. Oh my goodness. I mean, that is the phrase of the day. Trump's net approval rating among Latinos. In early February, again, he was just 2 points underwater. Look at where he is now. Late October,
Minus 34 points, 34 points underwater. A shift that's 32 points over the course of this year. I should point out this is the CBS News YouGov poll, but I was looking at the Averager polls. I was looking at our own poll. Very similar shift. 20, 25, 30-point shifts on the net approval rating away from Donald Trump among Latinos overall. Again, whatever Donald Trump is doing in office, in the minds of Latinos, it is not working. They have turned against him in massive, massive numbers. Y el senador Rubén Gallego, que estuvo en Miami apoyando a Eileen Higgins, lo dejó clarísimo antes de las elecciones. Look, I can tell you what I saw when I was campaigning in New Jersey, in one of the most Latino areas of New Jersey, when I was in Virginia, campaigning there in working class areas and Latino areas. People are worried about the cost of living, and they're asking where was and is the Republican Party and where is President Trump? They promised to bring down the cost of living. They promised to, make things more livable. They promised to go after the criminals that are in our communities that are here illegally. Instead, what we're seeing is costs of everything going up, and you're separating families and you're racial profiling Latinos. So I think you're going to see a very strong reaction tonight from very Latino areas of both states, really putting a check on this presidency and the lawlessness that is occurring under the guise of these Republicans. Ahí lo tienen, gente. Miami vuelve al azul. Elección ganada. Y el candidato MAGA, respaldado por Trump, sufrió una derrota humillante, ¿no? A ver, hablamos de que va a ser una pérdida enorme para el trumpismo. No solamente eso, es una vergüenza total para MAGA. Otro golpe durísimo para los republicanos. Si Donald Trump está amenazando con meter a la gente a la cárcel solo por hablar de su salud, yo creo que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué nos dice eso sobre la salud de Donald Trump? Yo creo que esa es la pregunta incómoda que estamos obligados a hacernos el día de hoy. Porque, a ver, luego de tanto tiempo, señalando su evidente deterioro físico, su deterioro cognitivo, luego de que vemos cómo la gente le ruega a los medios tradicionales que hagan su trabajo, prácticamente Trump acaba de darle la excusa perfecta a todo el mundo. Una publicación absolutamente desquiciada. Una publicación, señores, donde amenaza con arrestar, encarcelar, ojo con esto, perseguir a cualquiera que siquiera mencione su estado de salud. Y sí, señores, eso incluye a ex médicos de la Casa Blanca. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en este post delirante que publicó Trump luego de un mitin aún mucho más extraño, donde incluso lanzó ciertos comentarios inapropiados sobre Caroline Leavitt, ¿no? Bueno, pues claramente algo no anda como que muy bien ahí arriba. Quiero que vayamos al contexto que tiene a Donald Trump fuera de sí. Y todo esto empieza con Lawrence O'Donnell, leyendo un informe sobre la salud de Donald Trump. He is in sharp mental and physical decline. And we now have a number for it. 39%. That is the measure of Donald Trump's physical decline since his first time in the White House. 39%. In an article published tonight by the New York Times, Katie Rogers and Dylan Friedman report under the headline, "Shorter Days, Signs of Fatigue, Trump Faces Realities of Aging in Office." The Times has documented the newly abbreviated schedule for the struggling 79-year-old man. Quote, in 2017, the first year of his first term, Mr. Trump's scheduled events started at 10:31 a.m. on average. By contrast, Mr. Trump in his second term has started scheduled events in the afternoon on average at 12:08 p.m. His events end on average at around the same time as they did during the first year of his term, shortly after 5 p.m. The number of Mr. Trump's total official appearances has decreased by 39%. 39% less Donald Trump. That's what we're getting now.
Donald Trump was the laziest president we had ever seen in his first term. He is now 39% lazier. And he is now apparently struggling with a 5-hour workday. And of course, none of us have seen him do anything that in any way meets the definition of work during those 5 hours. The Times reports Mr. Trump appeared to doze off during an event in the Oval Office. And so we are now covering the physical decline and fall of Donald Trump. Last night, I mentioned Donald Trump's age a couple of times when I pointed out that you can see the 79-year-old man who gets very little sleep bewildered about how he is losing his grip on the Republican. Ahora, esto no es nuevo. A ver, cuando Trump se perdía en los discursos incoherentes, cuando hablaba de la telaraña, cuando gritaba sobre Hannibal Lecter, sobre los molinos de viento, sobre tiburones, sobre ballenas, a ver, yo creo que ya sabíamos. Había algo mucho más profundo en su cabeza, algo muy serio, algo que indica que su mente ya está dañada, ya está empeorando. Pero bueno, eso fue tan llamativo, más aún cuando él mismo soltó sin querer que se había hecho el tema este de la resonancia magnética, ¿cierto? Algo que seguramente ustedes vieron generó muchas preguntas, preguntas que el trumpismo no puede responder. Pero que un ex médico de la Casa Blanca básicamente respondió por él. Y eso es lo que lo tiene loco. Un ex médico presidencial encendió todas las alarmas. Se trata de Jeffrey Coleman. Fue médico, del mismo modo, bajo Clinton, bajo Bush, bajo Obama. Y dijo claramente que el relato oficial no cuadra. A ver, Donald Trump fue al hospital militar Walter Reed, para lo que, según su equipo, lo clasificaron como otro examen físico anual. Algo que, por cierto, es algo rarísimo. Según Trump, solo fue una resonancia, así de simple, ¿no? Pero a ver, no tiene sentido, señores. Cualquier otra prueba que sea simple se podía hacer en la Casa Blanca, qué sé yo, en 15 minutos. Un viaje en helicóptero que duró unos 8 minutos. Y Trump estuvo ahí varias horas. A ver, ya tenemos un hueco enorme en la historia, ¿no? Al menos por ahí ya nos explica por qué Trump es que está tan desesperado. Porque cuando empiezan a hablar del tema de su salud, se sale de control. Tanto así que publicó lo que posiblemente será uno de los mensajes más locos que haya escrito jamás. Así que, atención. Escribió lo siguiente en Truth Social, una novela delirante, donde se proclama como el presidente que más trabaja, el mejor de la historia, el que detuvo guerras, el que creó la mejor economía, reconstruyó el ejército, cerró la frontera y logró que todo el planeta respete a Estados Unidos. Aquí viene lo interesante, porque luego pasa a hablar del tema de sus exámenes médicos, diciendo que fueron largos, fueron exhaustivos, fueron aburridos, que todos los médicos le dieron calificaciones perfectas. A ver, que nunca se vio algo igual. Luego presume que hizo pruebas cognitivas 3 veces, que las aprobó con honores, algo que según él muy poca gente podría hacer, ni siquiera periodistas del New York Times. Y a ver, aquí viene el dato grave, amigos, porque él dice que cuestionar su salud es sedición, incluso traición, que los medios son enemigos del pueblo y que se debería de hacer algo contra ellos. A ver, ya está insinuando castigo legal por hablar de su salud. Escuchen bien esto. Donald Trump está utilizando las mismas palabras, sedición y traición, que ya usó antes en contra de políticos demócratas. Palabras que les trajeron amenazas de muerte. Y ahora apunta esas acusaciones contra periodistas, contra médicos, contra cualquiera que haga preguntas sobre su salud. Y encima, sin darse cuenta, se delata él solo, ¿no? A ver, él mismo está admitiendo que cuando hizo la prueba cognitiva, habían varias personas observándolo. O sea, que no confiaban en que pudiera hacerla sola. Tuvieron que reunir médicos y funcionarios para poder vigilarlo mientras, según, se hacía un test básico. Amigos,
El trumpismo se está exponiendo a sí mismo. La persona que más ha revelado sobre el deterioro mental de Donald Trump es Donald Trump. Él contó lo de la resonancia. Él contó que lo vigilaron durante la prueba cognitiva. Él está abriendo esa puerta. Así que si alguien quiere poner esposas, bueno, pues que empiecen por él. Esto yo creo que es un nuevo nivel de locura, ¿no? Incluso para el trumpismo. Creo que nunca lo habíamos visto tan desconectado de la realidad. Y mientras tanto, ¿qué sucede a su alrededor? Ahí la escuchamos a Kristi Noem desafiando órdenes judiciales. Ahí vemos a Stephen Miller haciendo lo mismo de siempre. Ahí tenemos a Pete Hegseth involucrado en decisiones gravísimas de crímenes de guerra. ¿Y Trump qué hace? Bueno, pues no supo qué hacer y despidió al arquitecto de su salón de baile luego de haber derrumbado el ala este. Ese es el nivel, ese es el enfoque del presidente de los Estados Unidos. Amenazar periodistas y obsesionarse con tonterías, mientras el país cae a pedazos. Y a todos los republicanos que se la pasan llorando por la libertad de expresión. A ver, eso sí es un ataque real. Eso sí es un ataque en contra de la libertad de la expresión. El presidente diciendo que hablar de su salud es traición, es sedición. Cuando todos vemos cómo balbucea, cómo se ralentiza, cómo se pierde. Si decir lo obvio es un crimen, pues bueno, arresten a todos, porque el hombre claramente está ido. Ayer Trump dio un mitin, entre comillas mitin, porque fue frente a una multitud tan diminuta en un casino prácticamente vacío en Pensilvania. Y es real, solo miren esto. A ver, con suerte, había ¿qué? ¿100? ¿200 personas? En una sala muy chica, en un casino básicamente, creo que normalmente se hacen recepciones o bodas. Aún así, Donald Trump salió diciendo que era un gran evento. Y iba a hablar de cómo él hizo a Estados Unidos más accesible económicamente. Y claro, como todo el mundo, ¿no? Está prosperando. Mucho billullo. Mucho dinero. A ver, el problema. Ni siquiera puede terminar una frase coherente. A ver, miren esto. No logra ni arrancar. Europe. On day one, I ended the war on Pennsylvania Energy. I just terminated something. Bueno, pues el hombre continúa hablando, ¿no? Y de repente empieza con esto, que boom, 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 literalmente el tipo de ruidos, ¿no? No tengo ni la menor idea de lo que quiso hacer, pero bueno, vean ustedes. Bam, 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 bam. Y claro, no podía faltar, ¿no? La frase fuera de contexto. Decide mandar un saludo especial a los mineros, diciendo que ama a los mineros. Así sin contexto, ¿no? Sin conexión con nada. For miners, do we love miners? I love miners. Luego entra en un territorio mucho más extraño. Y esto sucedió igual en otro evento recientemente. De la nada comenzó a hablar sobre Caroline Leavitt, la portavoz. Se pone a comentar sobre sus pequeños labios. Hace unos ruidos ahí de ametralladora y sí, señores, realmente todo eso pasó. Vean ustedes. Isn't she great? Is Caroline great? You know, when she goes on television, Fox, they dominate. They dominate when she gets up there with that beautiful face and those lips that don't stop, up, like a little machine gun. She's got no fear. You know why she has no fear? Because we have the right policy. Y bueno, aquí viene, ¿no? El gran discurso sobre la accesibilidad económica. Según Donald Trump, los niños solo necesitan 1 o 2 lápices. No hace falta ir a gastarse $37 en nada para tu hija. Con 1 o 2 lápices basta. En serio, señores. Got national security. We need the one thing you need still. You know, you can give up certain products. You can give up pencils.
Because under the China policy, every child can get 37 pencils. They only need one or two, they don't need that many. But, you always need steel. You don't need $37 for your daughter. 2 or 3 is nice, but you don't need $37. Luego de la nada empieza a hacer algún tipo de acento escocés. Dice, soy escocés. Y bueno, procede a hacer uno de los acentos más, creo que, ofensivos y ridículos hacia los escoceses que van a escuchar. Y bueno, no quiero ni imitarlo. Vean ustedes. All over beautiful. Oh, we have some Scottish people here. Where the hell did you come from? We have Scottish people. But they're putting wind all over Scotland. The people are not thrilled with it. And it's costing them a fortune. Más adelante comienza a quejarse de que la gente dice que él no entiende que los precios están altos. Porque según él, no están altos. Están bajando. Y que es él el que lo está bajando todo. Claro, seguramente para él nada es caro, ¿no? Pero bueno, para los mortales es otra historia. Say it, and I said it the other day, and a lot of people misinterpret it. They say, oh, he doesn't realize prices are high. Prices are coming down very substantially. But they have a new word. They always have a hoax. The new word is affordability. So they look at the camera and they say, this election is all about affordability. Now, they never talk about it. They never talk. Thank you very much. They say I'm not allowed to run. I don't know what the hell that's all about, but that's okay. He said 4 more years. You've seen the new hat. We have 4 more. Luego, amigos, aquí comienza otra vez uno de esos momentos incómodos. Aparece con el whiff. Empieza a decir whiff, 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 y por aquí whiff, y suelta palabras al azar, que el Congo, que Venezuela, que el viento, que las ballenas. Realmente, señores, fuera de sí. Creo que ya no es ni gracioso, ya es hasta preocupante. Escuchen. So it's November 5th, and it's also, again, it's a thing called tariffs. And I told you, I was about to say that, because I love the weave. You know what the weave is? You go here, bing, 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 bing. You always have to get back to the right location. But otherwise they'll criticize you for straying from the speech. By the way, if I read what's on the teleprompter, you'd all be falling asleep right now. Y claro, no podía faltar, ¿no?, el autohalago, o bueno, hacernos recuerdo de que su palabra favorita es tarifa, las tarifas. Así sin más y fuera de contexto. The word, remember when I said tariff? My favorite word is tariff. True, but then I got a lot of heat from the fake news. Look at all of them back there. I took a lot of heat. I got up early on. I said my favorite is turning out, tariffs are bringing us hundreds of billions of dollars. I just helped our farmers out because they're starting to do really well. Sigue insistiendo en que todos los precios están bajando. Que los alquileres, que la comida, que esta será una buena Navidad. E incluso dice que el tema del Día de Acción de Gracias, todo fue mucho más barato. Porque él bajó el precio de los pavos en un 30%. Ah, pero por cierto, se le olvidó mencionar que no era que los precios bajaron, es que quitaron productos. Escuchen. So rent prices are down, dairy prices are coming down very strongly. The cost of Thanksgiving turkeys was down by 33% compared to the Biden era. You know what you did during the Biden era for Thanksgiving? You said, oh my God, this is terrible. It was a rotten Thanksgiving. And Walmart, I thank them, Luego afirma que hay 4 estados, exactamente, donde al parecer, según él, la gasolina cuesta menos de $2 el galón. Indignante, ¿no? Said, we'll do a friendly merger here. This is pretty good. And that's what we did. And we're right now drilling more oil than we've ever done ever before. Prices are way down. We just had 4 states. It was just reported that 4 states had $1.99 a gallon. Right? We're sawmaking.
Bueno, pues no podía faltar el racismo, ¿no? Aquí empieza el discurso, donde se refiere a la congresista Ilhan Omar como la pequeña mujer con turbante. A ver, no quiero ponerlo todo porque realmente es asqueroso, pero bueno, escuchen esa parte. I love this Elon Omar, whatever the hell her name is, with the little shing, the little turban. I love her. She comes in, does nothing but bitch. She's always complaining. Luego viene un momento, amigos, totalmente hipócrita. Dice que hizo ricos a los agricultores. ¿Cómo? Dándoles un rescate de 12.000 millones de dólares. Bueno, pues al parecer faltó alguien que vaya y les recuerde que fue culpa de sus aranceles los que arruinaron a muchos agricultores. Ojo, en especial en ese estado, en Pensilvania. Pero claro, según el trumpismo, él los salvó. Escuchen. Some countries played a little cute, and we just gave them right out of a tariff money. Cost us nothing. Right out of the hundreds of billions that we've taken in. We gave the farmers a little help, $12 billion, and they are so happy. And all they want is a level playing field. And now it's happening. And the tariffs are making them rich. It's going to be, you're going to see what happens over the next 2 years. It's like a miracle is taking place, but we've taken it. Honestamente, amigos, Donald Trump debería de hacer esto todos los días. Porque es realmente increíble. Antes de cada elección de medio término que veremos, las de distrito, debería de hacer un mitin para que la gente pueda escuchar. Luego se pone a decir que él detuvo a los hombres de competir en deportes femeninos. Bueno, pues, sigo obsesionado, ¿no?, con el tema, pero de una forma muy rara, ¿no? Es un poco incómodo. Miren. But think, can you imagine that? Or I have stopped men from playing in women's sports. They'd say, this guy's crazy. Men don't play in women's sports. Stop men. Well, that's another thing. We stop men from playing in women's sports. Después dice que va a pausar la migración, atención con esto, desde países de mierda. Ajá. Luego intenta arreglarlo diciendo, yo no dije eso, ustedes lo dijeron. Claro que sí, Donald. Escuchen. And they've been taken care of. I've also announced a permanent pause on third world migration, including from hellholes like Afghanistan, Haiti, Somalia, and many other countries. I didn't say shithole, you did. Más adelante vuelve a insistirnos con este tema de que el Obamacare es una gran estafa, ¿no? Es más, propone su propio plan. Eliminar a las aseguradoras. Darle el dinero directamente a la gente. A ver, al parecer, Donald Trump no fue bien asesorado. Creo que el hombre no sabe cuánto cuesta una quimioterapia, ¿no? Una cirugía. A ver, ¿para qué sirven los seguros? Señores, esto es una estafa de manual. Vean esto. And I've always said it, Obamacare, but now you see the numbers because your premiums are going up on Obamacare and everything. It's forcing everything on. But we want the money go directly to the people. We want you to go out and buy your own health insurance and you'll get much better health insurance at a much lower cost. Everybody knows this is the best way to go, but the Democrats, they're bought and owned by the insurance companies. So let's see how many of them have the guts to vote for this. You know, we're putting in bills where all of that money, hundreds of billions of dollars, goes to the people to go out and buy your own healthcare. And everybody's different. Es que no, señores. Donald Trump no es un genio incomprendido. El hombre es un estafador, es un delincuente convicto. Un hombre que fue tachado como abusador sexual. Su legado va a ser ese. El peor presidente en la historia. Liderando un movimiento fracasado. Aún así, continúa dando discursos en salones de casino con 200 personas para que, claro, nosotros podamos seguir haciéndoles videos.
Luego empieza a hablar de que va a reemplazar a los comisionados de la Reserva Federal. Para empezar, ni siquiera se llaman así. Y bueno, luego menciona el tema de la autopen sin saber qué está diciendo. Presten atención. have a lousy Fed chair. Oh, and by the way, it looks, you're going to have to check this, please. I just heard it could be that all 4 commissioners in the Fed signed by Biden, including Too Late. You know who Too Late is? Too Late, pal? Jerome Too Late. He's too late with his interest rates for a reason. He's a bad guy. He's not a smart guy, but he's a bad guy. Too Late. Is he going to lower rates a little bit finally? Did you see where Jamie Dimon, respected guy, said, you got to get the rates down, you schmuck, you know? But I hear that the AutoPen may have signed those commissions. If they signed those commissions, now maybe I'm wrong, but we're going to check. Have you checked that? Are you hearing it? Who signed it? Did he sign it or did the AutoPen sign it? I'm hearing the AutoPen. You know, you can't use the AutoPen unless it's very strongly authorized, unless you show you know what the hell you're doing, which is impossible of him to show. Y ojito a esto porque luego dice que hay una invasión de 25 millones de personas. Atentos con eso. Is the invasion of 25 million people. Think of this, 25 million people came into our country totally Luego nos asegura que él fue el que terminó la guerra en el Congo, que se quedó con sus minerales, que toda la población fue enviada a Estados Unidos. Amigos, para empezar, la guerra del Congo sigue. Y yo me pregunto, ¿este hombre realmente no lee nada? ¿Dónde están los asesores? Todo lo que dice de su boca es puro invento. Escuchen. Into our country. Anybody. You know, the Congo, I just settled that war. The Congo, their entire prison population was set into our country. Venezuela, their entire prison population was dumped into our country. Luego aparece pues un congresista MAGA, exactamente el republicano MAGA Ryan McKenzie, ¿no? Probablemente este hombre va a perder su reelección, pero bueno, ahí sale presumiendo su supuesto premio de Trump, que por cierto este hombre va a ser respaldado por Trump, ya oficialmente. Y bueno, ya sabemos cómo termina eso, ¿no? Con las últimas elecciones de distritos. Pero bueno, escuchen. The president and his administration also went to work fixing all the conflicts and forever wars that have been going on all over the globe. And he has resolved so many conflicts in a peaceable fashion that they just gave him the FIFA Peace Prize. How about that? Aquí viene un momento muy interesante porque al podio sube una mesera y dice que no puede pagar nada, que todo está más caro. Y claro, no, yo creo que uno no puede evitar pensar, a ver, mujer, tienes al frente al hombre en el escenario, el hombre que está causando ese problema. Escuchen. My name is Donna, and you know, I can't believe I'm up here on this stage. I'm a single mom. I'm a single mom who has lived in Pennsylvania for the past 20 years, and I've been a waitress all my life. Started when I was 15 years old. I've always enjoyed it and used to waitressing, made good money. But lately, my money doesn't mean to stretch that far. Pretty much everything I make goes towards paying the bill. Y claro, Trump intenta convencerla con números al azar, que 21%, que 30%, que 40%, 25%. Al parecer el trumpismo ha perdido su toque estafador, ¿no? Veamos. Look, Biden price increases and Trump price increases. Look at Biden. Up 37, 24%, 22, 21, 30.7, 30.7 again, 10.4%, 49%. Trump, the price is down 5.1, 4.2, 0.5, down 4%, 2 points, 2.9.
Look at that. Our prices are coming down. Their prices, it's a hoax. They're just, remember they said the Inflation Reduction Act. Remember that? Billions and billions, hundreds of billions of dollars. The inflation, and after they got it approved, because we had a few Republicans that went along with that whole hoax. And remember, we're going to pass the inflation. And I said, there's nothing to do with inflation reduction there. There's nothing to do with that. It had nothing to do with inflation. Claro que no podía faltar el clásico, ¿no? Dice que él es acusado. Ser convicto. Ser felón. La víctima del mundo. Todo un engaño. I used to get up. It was very important. I'd get up and say, here we go again. Ladies and gentlemen, I got indicted again. And nobody believed the whole thing. And then I'd explain it, and it turned out to be a hoax. I mean, just it was a total hoax. They're very, very bad people. But Para cerrar, presume que sacó a 40,000 personas del tema de los cupones de alimentos, ¿no? Del programa de Estado. A ver, amigos, en realidad intentó quitarle la ayuda alimentaria a millones de personas en Pensilvania. Esas 200 personas que están sentadas ahí pudieron haber perdido sus cupones por culpa de ese hombre. A gente como esa mujer que habló antes. Pero bueno, no, igual siguen yendo a sus eventos. Aunque cada vez sean menos, no entiendo por qué, pero sucede. Vean. you're doing better than you've ever done. Under our leadership, more than 40,000 Pennsylvanians have been lifted off of food stamps. 40,000. Y vuelvo, señores, con lo mismo. Realmente espero que Trump siga haciendo sus mitines. Que siga demostrando lo que es el trumpismo. Aquí podemos ver en carne y hueso lo que realmente es Donald Trump. Lo que realmente significa el movimiento MAGA. Nunca había sido tan evidente el deterioro cognitivo y el deterioro físico de Donald Trump. Lo peor es que él mismo lo está dejando en evidencia todos los días. A ver, cada intento, ¿no?, que él hace por querer tapar este declive, lo único que logra es terminar explotándole todo esto en la cara. A ver, a estas alturas ya ni lo oculta, ¿no? Ya no los muestra sin pudor. En esta ocasión fue un poco más grave. Donald Trump literalmente olvidó que es presidente, entró en pánico y, claro, colapsó. Como siempre, descargó su frustración atacando a una reportera. Porque, a ver, eso es lo que hace Donald Trump. Atacar a mujeres cuando se siente inseguro. Pero bueno, vamos a meternos de lleno. Antes de que pasemos exactamente a este momento en el cual Trump perdió completamente la noción de la realidad, quiero que empecemos con aquello que creo que siempre ronda en su mente derretida. Los aranceles, ¿no? A ver, el hombre estaba emocionadísimo hablando de eso, hasta que se le fue de las manos. Vean esto. I'm delighted to announce this afternoon that the United States will be taking a small portion of the hundreds of billions of dollars we receive in tariffs. We are making a lot of money from countries that took advantage of us for years. They took advantage of us like nobody's ever seen. Our deficits are way down because of tariffs. I guess because of the election, because without the election you wouldn't have tariffs. You'd be sitting here losing your shirt. But we're taking in billions. We're really taking in trillions of dollars, if you think about it, Scott, because the real number is, you know, when you think of all the money being poured into the country for new auto plants and all of the other things, AI. So what we're doing is we're taking a relatively small portion of that, and we're going to be giving and providing it to the farmers in economic assistance. And we love our farmers, and as you know, the farmers like me, because you know, based on voting trends, you could call it voting trends or anything else, but they're great people. They're the backbone of our country. So we're going to use that money to provide $12 billion in economic assistance to American farmers. $12 billion is a lot of money, Meryl. What do you think? Peanuts for you, though, right? Peanuts. She's a farmer of rice.
this relief will provide much needed certainty to farmers as they get this year's harvest to market and look ahead to next year's crops, and it'll help them continue their efforts to lower food prices for American families. Ahí lo tienen. Básicamente, él admite que los agricultores necesitan el rescate. Y ojo, ¿no? Con la ironía. Son los mismos republicanos del sálvate solo, del responsabilidad personal, del bootstraps. Claro, yo creo que es un poco difícil, ¿no? Poder asumir responsabilidad cuando Donald Trump está destruyendo tus cultivos con sus políticas. Pero fueron ellos, en gran parte, quienes lo votaron para esto, para romper la economía, para imponer aranceles, gigantes por cierto, y terminar perjudicándolos. Sí, señores, los agricultores necesitan ayuda. Pero a ver, lo último que quieren es un rescate puntual de Trump que luego los deje abandonados. A ver, yo creo que ellos preferirían algo más radical, ¿no? Que tal vez poder vender sus productos sin que Trump les hunda el mercado. Pues bueno, el trumpismo está dividiendo aún más al Partido Republicano y a su propia base. Él lo sabe, de hecho, hasta lo demuestra, ¿no? Cuando le preguntan por un informe que dice que 20 republicanos ya no buscarán la reelección y que las elecciones intermedias se vienen como una masacre política. Su respuesta, un poco penosa. Pero bueno, escuchen. I have a quick question. There's at least 20 House Republicans who have either said they're going to retire or not run again. Do you And have any Democrats concerns also. about the And Democrats Right. also. Do you have Well, any why don't you mention them? How many Democrats are going to retire? do you, How many Well, Democrats? that's what I was going to ask you. But Do you why don't have you tell me any the number of concerns? Democrats too? You Well, tell me are you about. concerned about the narrow margins? And No, I'm not concerned. I think we're going to do Congresswoman Elise well. Stefanik is among them, and We will have the Nancy greatest Pelosi, economy. Bruce Blakeman, who you know as well, is considering running for We're going to governor. have the greatest economy in history. How many Democrats are retiring? How come you only know the Republicans but not the Because I Democrats? came prepared to ask you a question about. No, you're unprepared because you should know the Democrats. You're totally unprepared. Go ahead. Ahora bien, claro que no sabemos cuántos demócratas también se van a retirar, ¿no? Bueno, creo que este es el mejor momento para ser un demócrata. A ver, el partido creo que está más unido que nunca porque tienen un enemigo en común. Y Donald Trump se está desmoronando públicamente, y políticamente y mentalmente. Ahora bien, quiero que vean dos clips unidos gracias a Midas Touch. Uno de la semana pasada, otro del día de ayer. En ambos, Donald Trump olvida completamente lo que había dicho sobre Pete Hegseth. Mr. President, you said you would have no problem with releasing the full video of that strike on September 2nd off the coast of Venezuela. Secretary Hegseth now says... You said that. I didn't say that. This is ABC fake news. Mr. President, you released video of that first boat strike on September 2nd, but not the second video. Will you release video of that strike so that the American people can see for themselves what I happened? don't know what they have, but whatever they have, we'd certainly release. No problem. You said that you would have no problem releasing the full video. Are you committed to releasing the full video? Didn't I just tell you that? You said that it was You're up the to most Secretary Hegseth. obnoxious reporter in the whole place. Let me just tell you, you are an obnoxious, actually a terrible reporter. And it's always the same thing with you. I told you, whatever Pete Hegseth wants to do is okay with me. Increíble, ¿no? ¿Y realmente la reportera es el problema? ¿O tal vez Trump simplemente es incapaz de recordar lo que dice? A ver, es el presidente. Si alguien podía autorizar la publicación de ese video, es él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se olvidó que era presidente? ¿No se acordaba? A ver, porque básicamente dice, yo mentí. Pero es culpa de ustedes por creerme. Eso, señores, eso es la forma que piensa el trumpismo. Si él promete algo y luego lo rompe, el problema es del periodista por haberlo reportado. Entonces Trump quiere que la prensa asuma automáticamente que él va a mentir. Claro que tampoco es nuevo. A ver, es parte del ataque constante, ¿no?, de Trump en contra de la prensa. Él quiere convencernos de que los medios son el enemigo del Estado, cuando en realidad quienes están cometiendo actos ilegales a nivel de crimen de guerra es Donald Trump y Pete Hegseth.
Y ahora, aquí hay un detalle clave. Una semana luego del ataque, de ese ataque ilegal del 2 de septiembre, de las órdenes criminales, Pete Hegseth decidió extrañamente imponer nuevas reglas en el Pentágono. ¿Cuáles son? Reglas sobre quién puede reportar y cómo lo tiene que reportar. Ojo que incluso Fox News, que son el medio del trumpismo, incluso ellos dijeron que eso era demasiado. A ver, ¿por qué hicieron eso? Yo creo que no es porque les importe la verdad, sino que les debe de importar la percepción. ¿Por qué? Porque Trump quiere un entorno donde pueda mentir sin consecuencias. Pete Hegseth intentó instalar la idea de que cuando salen filtraciones del Pentágono, investigaciones del Pentágono, el problema es de la prensa, que los periodistas ponen en riesgo a las tropas, y eso es completamente falso. De hecho, a ver, recordemos que cuando el editor del portal The Atlantic tuvo acceso a mensajes muy sensibles, decidió no publicarlos. ¿Por qué? Para no poner en peligro vidas. O sea, la prensa actuó de manera responsable. Porque del otro lado, el que sí filtró fue Pete Hegseth. Pero bueno, no. Señores, ellos quieren que dejemos de hablar de estos temas. Quieren que la gente tenga miedo. Y yo creo que a estas alturas ya no va a pasar. Yo creo que muchos no se van a callar. Otra persona que tampoco se calla y no se deja intimidar, señores, el senador Mark Kelly. Escuchen lo que dijo. You know, the administration wants to silence you and you're not going to be silenced? Well, they're clearly in violation of my First Amendment rights. I said something, that was lawful. It was pretty simple. It was a message that I felt members of the military at this time, when you consider who this president is and who the Secretary of Defense is, they needed to hear, this pretty basic message. And there wasn't anything wrong with it. I didn't expect this response from the president. But he's trying to silence me, but he's not silencing me. I'm still speaking out. I still am going to do my job every single day, regardless of whether this president wants to kill me, hang me, execute me, or shut me up. I'm not going to shut up. Litigation, coming from me, it's not like in my nature, to do that. I'm going to respond. I've got, a legal team that will respond to whether it's DOD or DOJ forcefully, because they're in the wrong here. And I think people know it. And it's kind of a ridiculous proposition that because of something I said, they want to either kill me or now prosecute me under the Uniform Code of Military Justice. It's ridiculous. And I want to get back to the strike again quickly. It seemed last week, on the heels of this Washington Post double tap report, that there was a groundswell, an uprising from Republicans who were just as angry as Democrats over what they had read. That seems to have died down a little in the wake of the briefing of Republican leadership officials who spoke with Admiral Bradley, who came out of that briefing and had positive things to say about his decision-making process. When you have spoken with your Republican colleagues, what sense are you getting from them? Does it align with what they're publicly saying at this point? Well, maybe you're hearing from different folks publicly than the individuals that I've spoken to. I've spoken to Republican colleagues that still have serious concerns about how this strike was conducted and whether or not it was lawful. Eso es valentía. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer todos los líderes de Estados Unidos. Mark Kelly no solo se ha plantado frente a Trump y a Pete Hegseth sin una pizca de miedo, sino que hasta ha dejado claro que hacer lo correcto no es tan difícil, que solo hace falta tener buena voluntad. Realmente, amigos, hoy no pararon de llover las malas noticias para el trumpismo. Que Miami se rebeló. Que Pensilvania hundió a Donald Trump. Y ahora les traigo una noticia que les aseguro que dejó a cientos de republicanos con la cara de ¿qué acaba de pasar?
Otro gerrymandering republicano les acaba de explotar en la cara. Y amigos, no me la van a creer, porque para mí hasta sigo leyendo esto y es inaudito. Es Georgia. Amigos, un distrito que estaba diseñado, que estaba dibujado, que estaba manipulado para ser ultrarrojo, para ser ultraconservador, para no dejar de ser republicano por quién sabe cuántos años. Y mágicamente hoy acaba de volverse azul. Les estoy hablando del distrito número 121 de la Cámara Estatal de Georgia. Lógico, no es el Congreso Federal, es a nivel estatal. Pero, a ver amigos, los republicanos en Georgia vienen meses esforzándose al máximo para poder torcer ese mapa. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de jugadas ilegales que tuvieron que hacer para poder hacer un gerrymandering, un rediseño de mapa, para poder asegurarse una victoria republicana que sea cómoda? ¿Qué pasó? Perdieron. El demócrata Eric Gisler ganó ese escaño por unos 2 o 3 puntos. Ojo, hablamos de un distrito que Donald Trump ganó por más de 12 puntos en el año 2024. Y ahora aquí viene un detalle muy interesante, algo muy loco, porque a ver, este demócrata Eric Gisler ya había competido por ese mismo asiento el mes de noviembre. O sea, hace nada. ¿Cómo le fue en noviembre? Perdió 61 a 39 puntos en contra de un republicano llamado Marcus Whitworth. Una paliza. A ver, apenas pasaron semanas. 9 de diciembre y gana 51 a 49. De pasar del 39% al 51% en qué? En cuestión de semanas. El periodista local Greg Bluestein lo resumió perfecto. Una victoria silenciosa e inesperada donde un demócrata le quita un escaño a los republicanos en una zona que cubre partes muy importantes. Además, ojo, que, claro, este republicano estaba respaldado por Brian Kemp y por otros líderes del partido republicano, ¿no? A ver, que no se llamen MAGA, al parecer ya no importa mucho. En teoría, ahora si tú apoyas la agenda de Trump, que es la que está destruyendo la vida de la gente, ya cuenta. Ya eres MAGA. Para mí eso es MAGA también. Amigos, esto no pasó en aislamiento, ¿no? Lo vimos. Los republicanos también se comieron otra derrota brutal en Miami. 2021, señores, el alcalde republicano en Miami ganó con 67%. Y ahora aquí tenemos a la demócrata Eileen Higgins. Ganó a un candidato republicano que, por cierto, respaldado por Trump, con un 59.3% en contra de un 40.7%. Una diferencia de casi 20 puntos. O sea, es un vuelco total. Ahora bien, volviendo al tema de Georgia, ¿no? Porque aquí está la clave, amigos. Es un gerrymandering fallido. A pesar de que los republicanos partieron en 3 distritos conservadores, igual perdieron uno. Hubo un analista que lo explicó, que el distrito 121, que era Trump con más 12 puntos, se volvió azul. ¿Cómo lo logró Gisler? A ver, solo falta mirar los números. En el condado de Clark hubo un giro de 28 puntos. En Yukon, un cambio de 8 puntos. Amigos, eso ya es enorme. Es demasiado. Pero, a ver, presten atención a esto. En ciertos distritos del campus de la Universidad de Georgia, Gisler en popularidad superó a Kamala Harris, o sea, los dos demócratas, ¿no? Por 45 puntos. Repito, 45 puntos más que Kamala Harris. Yo lo quiero ver de este modo. Esto conecta directo, ¿no? Con algo que creo que ya venimos diciendo hace tiempo. Donald Trump está perdiendo demasiado, pero demasiado apoyo de los votantes jóvenes. Jóvenes de 18 a 29 años por lo menos, ¿no? Yo creo que ya entendieron que les han vendido humo. ¿Por qué les digo? Porque son jóvenes que ya están en la edad de independizarse. Jóvenes que salen de sus casas y no pueden pagar alquiler. Lógico, no pueden comprarse una casa aún. No ven futuro.
Y claro, Trump les prometió que todo sería más barato, ¿no? Desde el día 1. Puras mentiras. Encima, ahora les dice que viven en una edad dorada, mientras utiliza al gobierno para castigar, para atacar a los jóvenes, en lugar de ayudarlos. Pues bueno, ¿qué hizo distinto este demócrata, no? El mensaje, yo lo veo más simple, más directo, más repetido, ¿no? Hasta el cansancio. A ver, asequibilidad. Y creo que habló de lo que realmente duele, ¿no? Vi una entrevista, voy a mostrárselas en un momento, con un portal, es un canal chico que vi, pero es muy serio. Explicó cómo es que mucha gente votó a Trump pensando que él les iba a mejorar la situación. Entre comillas, prácticamente es lo mismo, ¿no? Es asequibilidad. Y claro, lo que pasó realmente después es lo que estamos viviendo, ¿no? A ver, voy a mostrarles una parte de ese clip. A lot of people who pulled, the ballot for Donald Trump last year, they didn't sign up for this, right? They voted for lower prices. They voted for lower taxes. They voted for traditional, Republican values, smaller government, all those kind of things. They're not getting that. I mean, I just read that we passed the national debt passed $37 trillion in August, passed $38 trillion last week. That's $1 trillion in 2 months, right? They're not getting a small government. I don't think they voted for militarized cities. I don't think they voted for extrajudicial killings off the coast, or not even off the coast, 2,000 miles from the coast in Venezuela, right? So I think the MAGA wing of the Republican Party are overplaying their hands. And I think the only way we get past it is for them to start losing elections. Se me hace muy interesante. Yo creo que esto debería de ser material de estudio para algunos demócratas, ¿no? A ver, este demócrata, Gensler, no hace show, no te vende humo, lo ves como el tipo local diciéndote, esto es lo que me cuentan, esto es lo que pasa, y esto es lo que está pasando en nuestras escuelas y comunidades. ¿Escuchan eso? This is a state government position, right? And if you pay attention to what's been happening at the state level for the last several years, there's a lot of things that have not gone well, right? We mentioned the abortion ban. I think most voters agree that that's not the right way to do it. We never expanded Medicaid. I think that's still possible. It gets a little weird because of this new bill that came out. I think it's still possible to do it. It's harder to do and you don't expand quite as much, but it's still possible. And without it, we've seen rural hospitals closing all around the state. We're looking at 750,000 Georgians are about to be priced out of insurance in January. That's a crisis. That's on top of I think it's 1.2 million Georgians who don't have any insurance at all right now. You put those two together, that's 2 million out of 11 million Georgia citizens that have no access to healthcare. The SNAP stuff was 1.4 million Georgians. Would it be 1.4 million Georgians that were dependent on SNAP for nutritional assistance if the minimum wage had been raised a few years ago? Probably not, right? People would probably be able to make ends meet a little bit better. And we talked about how many Georgians are about to go without insurance. Those of us who have insurance through an employer, it's not that great either. I don't know about you, but I'm paying a pretty hefty premium every month and a $5,000 deductible. So, I'm paying thousands of dollars every year just to have insurance, and then thousands of dollars on top of that if I use it, right? It's crazy. You look at car insurance. Georgia has one of the highest car insurance rates, premiums, in the Southeast, higher than all of our neighbors. Housing. I've almost lost the question that you asked me at this point. I can just highlight things on your platform that you are really passionate about. Housing. I know that's a big issue here in Athens. It doesn't seem like it's as big as one in Oconee, but the truth is housing prices going up and the supply not keeping up. Supply and demand, economics 101, right? If you don't have enough houses for the people, then the prices of those houses are going to go up, right? We're seeing that in Athens. We need more supply at the end of the day. At the state level, we can pass incentives for local governments to change their zoning or maybe incentivize them to approve, more dense plans, housing plans. People don't think that's impacting Oconee County, but if you think about it,
why do most people move to Oconee County? You probably know, right? It's a school system. It's one of the best school systems in the state, if not the country. People like to move there, and who moves for school systems? It's young families. Well, if things keep going the way they are in Oconee County, young families aren't going to be able to afford to live there. And I think a lot of people out there don't even see it coming, but it's there, it's on the horizon. Ahora bien, con esto tenemos mucho contraste, ¿no? Porque a ver si lo comparamos con Donald Trump, como el día de ayer en Pensilvania, ¿no? Diciendo que la economía está AAA, mejor que nunca, que vivimos el sueño americano. En CNN le dicen, ¿no? Los estadounidenses no le están dando esa nota. Now, many Americans would disagree with that grade that he gave himself. A Fox News poll found 76% of voters have a negative view of the economy. Now, that's 6 points higher than how they felt at the end of the Biden presidency. That's really saying something. Y claro, aquí tenemos a Trump desde un casino vacío en Pensilvania, básicamente un salón de bodas, diciendo que los precios han bajado mucho y que seguirán bajando. Claro que sí. You know, and I said it the other day, and a lot of people misinterpret it. They say, oh, he doesn't realize prices are high. Prices are coming down very substantially. But they have a new word. You know, they always have a hoax. The new word is affordability. So they look at the camera and they say, this election is all about affordability. Now, they never talk about it. They never talk. Thank you very much. They say I'm not allowed to run. I don't know what the hell that's all about, but that's okay. He said 4 more years. You see the new hat? We have 4 more years. Ahora bien, en Georgia, creo que ya vimos esta película antes, ¿no? En noviembre, 2 puestos estatales del Public Service, de esta comisión, dieron un giro histórico, porque de republicanos más 2 a demócrata más 25. Y otro republicano más 2 a demócrata más 26. Amigos, es un tsunami azul, como dicen, ¿no? Los estadounidenses. Es la ola azul. Incluso vimos que Marjorie Taylor Greene, ¿no? Que por cierto no me cae para nada bien, pero bueno, ¿no? Al menos hasta ella reconoce que Donald Trump, diciendo que la economía va genial, es un suicidio político. Especialmente en Georgia. Escuchen esta parte de su entrevista. And so I think it's absolutely the worst move, and it's the worst political move to have the House in recess and for us to not be here working. Do you believe right now, as we talk about, you know, the situation that's taking place here with the shutdown, do you believe that Republicans as a party right now are unified? Are Republicans fractured? Somewhere in between? What are your thoughts? Well, it seems like Republicans in Washington, D.C. may be unified, but I don't think they are across the country. I think there's a lot of disenfranchised 2024 voters. And I think that was clearly obvious in Tuesday's election. Now, there's pushback against me saying, well, we knew Virginia and New Jersey and New York would go Democrat. And of course, that's true. I said the same thing, but I'm from Georgia, and we lost 2 statewide public service commission seats, and we lost them heavily. Democrats won those seats at 60%. Republicans only got 40%. There's other races in Pennsylvania and Mississippi proving the same thing, that voters are not happy. But really, I'll push everyone to pay attention to the true financial hardship that Americans are facing right now. And this is very much affecting my children's generation, who are 22, 26, and 28. And that generation is looking towards the future with very little hope. And so for me personally, I ran for Congress in 2020, criticizing Democrats and Republicans almost equally, that Congress and Washington, D.C. always fails the American people. And I think the alarms are blaring right now. Y ahora con el tema de Miami también, amigos, en el debate por la alcaldía, ¿no? Cuando salió justo el tema del respaldo de Donald Trump, yo creo que eso fue el golpe final, ¿no? Para el candidato republicano. Porque, en otras palabras, Trump en este momento es tóxico electoralmente, ¿no? Vean esto. With the thing that has gotten you a lot of attention, the fact that you were endorsed by Donald Trump. Was that something that you sought? It was something that came to me
quite by surprise. I literally was resting, reading. My phone went off, and I thought, gee, what happened? Somebody died. What's going on here? And it was just people telling me, hey, you've just been endorsed by the president. I do know that the president, because he's a resident of the state of Florida, and there's talk of putting a library here in Miami, he follows events in Florida. He follows events closely. And so I wasn't surprised, but it wasn't something that, I called up there and said, hey, can you do this for me? All right. And given that Miami is a city of immigrants. Yes, sir. When you accept Donald Trump's endorsement, when he tweets out and puts out on there that he believes in you because you agree with his vision when it comes to migrant crime and the rest of it, I'm curious, do you support the president's policies when it comes to rounding up immigrants? 60% of the residents of the city of Miami were born outside the United States. The vast majority of the people who are being detained, who are being picked up, do not have criminal records. Are you supportive, and will you help Donald Trump enforce that policy? Well, you just said it. I support rounding up people who commit crimes. The president says that I support putting down migrant criminals. I cannot, in good conscience, fight the federal government and defend a rapist or a murderer like happens in other cities. But the majority of the people being picked up right now are not rapists. Yes, but the majority, what you're talking about is a federal issue. This is a federal issue that has to do with Homeland Security. This is not an issue that has to do with the mayor of Miami. Now, mind you, I know who to talk to. I've been the immigration director. I can advocate for our community, which I certainly will. I plan on adding an immigration services staff member to help guide us through this. But this is not a topic that you want to just take on the president for. It's ludicrous. The president sees Florida as very important. He sees Miami as very important. And he has backed me because he feels that I have the leadership qualities to bring the city forward. I want to bring Eileen in on this, just on the issue of immigration policy and the next mayor of Miami. He's absolutely right. Mayor of Miami does not have say over federal immigration policy. But there is a sense that if Donald Trump is supporting you, that there is a tacit agreement with the policy. Are you concerned by what's happening in the city of Miami? I'm very concerned with what's happening in the city of Miami for two reasons. First of all, they said they were going to go after criminals, but guess what? They're going after everybody. Every time I am out in our neighborhoods, people are telling me the story of someone they know, a friend, a relative, that has had something happen to them, including going to Alligator Alcatraz. So in addition to being inhumane and cruel, it's also bad for the economy. 2 weeks ago, our federal government, the president, eliminated TPS for Venezuelans. It's almost 100,000 people who have TPS from Venezuela in Miami-Dade County. So I was speaking to a gentleman, has a health clinic. He received notification from the federal government that he had to fire 27 people because they lost their work status. Do you think he should have rejected the endorsement? He's the president. I'm very glad the president did not endorse me. Todo encaja, amigos. Todo encaja. Demócratas que están teniendo un performance masivo, ¿no? Muy buenos resultados. Pero ojo y atención con esto, porque no es que los demócratas, y esto yo quiero que ustedes entiendan también, no es que los demócratas estén haciendo las cosas bien, y por eso es que la gente está votando por los demócratas. Tampoco así, amigos. Los demócratas han caído mucho también. Los demócratas no tienen mucho apoyo en este momento también. Eso es muy importante entender. Las encuestas nos muestran una realidad muy distinta a lo que tú puedes ver en las calles. La gente lo que está haciendo es rechazar a Donald Trump. Lo están rechazando. Algunos lógicos siguen apoyando a los demócratas, pero lo que sucede es que ya vamos a cumplir el año del segundo mandato de Trump y aún no vemos avance opositor que realmente estén deteniendo a Trump, porque Trump prácticamente hace lo que quiere. Eso sí, esto pinta muy bien para las elecciones de medio término, sin duda, porque la gente ya está cansada, está harta del caos, del autoritarismo, ¿no? De la mentira, del daño constante a un futuro inventado. Un juez federal de alto rango acaba de bloquear el intento de Donald Trump de crear en la práctica
un ejército nacional permanente. Así es. Algo que, como bien sabemos, va directamente en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Peor aún, en contra de lo que fundaron los padres de Estados Unidos. A ver, estamos hablando del juez federal senior Charles Breyer, hermano mayor del ex juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer, quien básicamente dijo, se acabó, hasta aquí llegamos. Ordenó que la Guardia Nacional del Estado de California vuelva de inmediato al control total del gobernador Gavin Newsom. Y que las tropas que ya están federalizadas por Donald Trump van a tener que irse, ¿no? Porque sí, señores, Donald Trump estaba utilizando la Guardia Nacional como si fuera su fuerza personal. Esto, obviamente, y quiero serles sinceros también, lógico que va a ser apelado, como todo. Yo creo que probablemente esto lo veremos el próximo lunes. Pero a ver, por el momento está bloqueado. Y será todo un proceso, pero quedará bloqueado. Donald Trump y su administración lo que intentaron hacer es justificar la toma de control diciendo que había violencia constante en California, ¿no? Ustedes lo recuerdan. Y que sin la Guardia Nacional no podían hacer cumplir la ley federal, especialmente en temas migratorios. ¿Cuál fue la respuesta de este juez? No hay evidencia de eso. Nada, ninguna. Es más, tengo aquí la orden, se las voy a mostrar en pantalla. A ver, cuando un juez federal tiene que citar a los Federalist Papers, a James Madison, yo creo que es porque algo anda muy mal, ¿no? Pero a ver, también significa que hay jueces que aún defienden la democracia, ¿no? A ver, en una de las partes más fuertes de este fallo, no puedo hacerlo mucho más grande la imagen, pero se las voy a leer. El juez dice que la administración de Trump intentó torcer la ley. Específicamente en esta sección que es la 1246, la cual es para extender indefinidamente la federalización de la Guardia Nacional, o sea, eternamente, ¿no? Básicamente, Trump salió a decir, si una vez federalizo la Guardia Nacional de forma legal, entonces voy a poder extender este control para siempre, sin que ningún tribunal, ningún juez, ni nadie pueda revisarlo. Entonces, a esto es que el juez se tomó y sin rodeos lo bloqueó. Dice que aceptar ese argumento prácticamente va a permitir al presidente crear una fuerza policial que sea permanente con tropas que son estatales. Algo que muy bien sabemos los fundadores de Estados Unidos temían profundamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, amigos, representa una amenaza directa a la libertad individual, a la soberanía de los estados. El juez lo dice muy claro. Eso es exactamente lo que los padres fundadores querían evitar cuando hablaban del peligro de un ejército permanente que esté controlado por el Poder Ejecutivo. Y ojito con eso porque, a ver, aquí muchos lo vemos como un fracaso para Donald Trump, ¿no? Un fallo en contra de él. Pero lo que yo veo aquí es una victoria para California y una enorme, amigos, porque, a ver, Gavin Newsom, junto al fiscal general Rob Bonta, que por cierto, seguramente va a volver a ganar en los tribunales porque no es la única demanda que pusieron. El juez arrancó el fallo recordando algo básico. Estados Unidos fue diseñado como un sistema de pesos y contrapesos. Justamente de ese tema estábamos hablando el otro día, no sé si lo recuerdan. El tema de pesos y contrapesos. Es lo último, el último muro, la última barra en contra de Trump. Y Trump, según el juez, solo quiere un cheque en blanco. 6 meses después de haber tomado el control de esta Guardia Nacional, el gobierno federal todavía tenía unos 300 guardias bajo su mando. Y aquí viene el detalle, porque los tenían sin ninguna prueba de que la ley federal no pudiera aplicarse sin ellos. Peor aún, Trump envió guardias de California a otros estados, lo cual terminó creando de facto una fuerza policial nacional con una mezcla de tropas estatales. Entonces, a raíz de eso, fue que California demandó. Trump respondió diciendo que los tribunales no tienen el derecho a revisar estas decisiones una vez que el tema de que ya se convierten en federales ocurre, ¿no?
Entonces el juez fue tajante, le dijo, no, eso va en contra de la ley. Por eso voy a frenar esto. Los bloqueo. Luego viene el tema que les dije al inicio, ¿no? Cita directamente a James Madison en el Federalista 51, recordando el tema, ¿no?, de la separación de poderes, que justamente existe para que cada rama cada rama pueda limitar a la otra, ¿no? No para que una sola rama acumule todo el poder, que es lo que Trump quiere lograr. Ojo con esto, que me olvidé mencionarles. Este no es el primer choque entre Donald Trump y este juez. A ver, él ya había dictaminado antes que Trump ya había violado algunas leyes. Más aún cuando fue el de utilizar Fuerzas Armadas Federales en suelo estadounidense para tareas de control interno. No sé si recuerdan esos videos donde veíamos a soldados de la Guardia Nacional limpiando calles, justamente por eso. Ojo que ese caso sigue en apelación. Además, el juez recordó que incluso si se discute qué es lo que significa exactamente fuerzas regulares, si es que son policías locales, si son fuerzas armadas, en ninguno de los dos escenarios, Donald Trump pudo demostrar que agotó las opciones antes de recurrir a la Guardia Nacional. O sea, es ilegal lo que hizo. Yo creo que eso es clave, porque solo en ciertas circunstancias extremas, y claro, por algún tiempo limitado, me atrevo a decir, un presidente en teoría podría pasar por encima de la soberanía estatal. Y claro, Trump quiso hacerlo de forma indefinida, ¿no? Pero bueno, para eso es que existe la Constitución. El juez también reconoció lo importante. Hay casos muy similares en este momento en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eventualmente habrá una definición un poco más clara, ¿no? Pero mientras tanto, pues este juez no puede quedarse de brazos cruzados esperando que llegue eso. Los jueces tienen que hacer su trabajo. No pueden esperar eternamente a que la Corte Suprema se digne a dar un fallo. Porque, a ver, la Corte Suprema creo que da audiencias cada jueves. Amigos, un caso en la Corte Suprema tarda meses. Por eso, aunque dejó espacio para algunos ajustes futuros, si es que la Corte Suprema se pronuncia distinto sobre este tema, dejó claro que su fallo se sostiene bajo cualquier escenario razonable. Para mí eso es muy importante. Y claro, ahí va a venir la apelación, ¿no? Porque, no lo duden, la próxima semana Trump va a correr al 9º circuito, va a pedir que bloqueen este bloqueo. Va a haber un panel ahí de 3 jueces que van a decidir qué es lo que pasa, mientras el caso va a seguir el curso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que finalmente podrán forzar a que la Corte Suprema se pronuncie, ¿no? Otro detalle también, amigos, es que el fiscal general Rob Bonta, como les dije, tiene muchos casos aún. Muy interesante cómo se movió con esta jugada. Seguramente vendrán más victorias en los tribunales. Pero bueno, señores, este caso es histórico para mí. No es solo California. Se trata de hasta dónde puede llegar un presidente antes de cruzar esta línea, ¿no? Esta línea que los padres fundadores de Estados Unidos dejaron en la Constitución. Quedó muy claro.